Bueno, vamos a comenzar. eh, Esto va a ser, digamos, una simulación para apoyarlo con la tarea uno. Vamos a tratar de simular este sistema de transmisión que es banda base y está conformado por la secuencia de dos símbolos equiprobables. ¿Ok? El símbolo uno es un pulso tipo no retorno a cero que dura todo T bit, el cual se fija en un segundo. Y el símbolo 2 es un pulso tipo Manchester que está en la mitad con voltaje positivo y la otra mitad con voltaje negativo y que tiene amplitud 2, ¿ok? Más menos 2. Tiene las amplitudes más menos 2. Entonces la idea es que vamos a simular ese tipo de transmisión. A cada quien le tocará una diferente, a cada grupo, pero para que tengan una idea de cómo abordar la situación. Este ejercicio es lo último de la clase que voy a dar el lunes, el lunes de la primera semana, que va a ser básicamente la única síncrona, ¿no? Después vamos a tener sincronía, pero con las presentaciones del proyecto. Así que bueno, voy de inmediato a pasar al simulador para que vean, porque tengo que insertarlo de dos formas. Uno es insertar los símbolos, ¿verdad? Y el otro es insertar las bases, son dos formas distintas. Les aclaro que aquí las bases que van a permitir la representación de esos símbolos van a ser muy parecidas a los propios símbolos. Por ejemplo, la base uno va a ser un pulso rectangular igual que el símbolo y de la misma altura y tiene energía unitaria. En cambio, la base 2 va a tener la forma de un pulso Manchester, pero de energía unitaria, con lo cual, en vez de ir entre 2 y menos 2 va a ir entre uno y menos uno. Miren la constelación, todo eso para que tengan una idea de lo que vamos a conseguir. Cuando nos enfrentamos al simulador, él nos da, primero nos permite obtener dos, tres o cuatro símbolos. Nosotros vamos a trabajar con binario, banda base, y vamos a empezar definiendo los símbolos. Y él hace el cálculo de las bases. Y aquí cuando sea las bases, le damos las bases y les damos las coordenadas de la constelación. Vamos a empezar con los símbolos. El primer símbolo va a ser un pulso. Fíjense que hay pulso, cuando dice pulso es un pulso que completo, no retorna a cero, un pulso de amplitud uno. Aquí esto no aplica, ni esto tampoco. El tiempo del símbolo va a ser un segundo y la frecuencia es el inverso, que también es un segundo. Siempre corremos con un nivel de ruido, simplemente para que vean cómo luce la señal contaminada. Y ya con esto estamos listos para simular ese sistema. Le damos al botón simular, esperamos que cambie a un color más intenso y podemos empezar a ver los resultados, ¿no? Lo primero que vamos a ver es las bases, porque él las calcula. Bueno, en realidad podíamos ver primero los símbolos. Aquí está este símbolo de altura uno, de ancho uno, y el otro símbolo es un Manchester que oscila más o menos 2, digamos, ¿no? Y él con esto calcula las bases. La base uno toma la forma, en este caso particular, del símbolo uno, y aquí también toma la forma del símbolo 2, pero con otro tamaño o amplitud para poder garantizar que la energía es unitaria. Aquí se verifica que la energía del símbolo uno es un joule y la energía del símbolo 2 es 4 joules. Seguimos avanzando y aquí observamos la constelación. Yo le di los símbolos, él calculó las bases y ahora él describe ese uno en función de uso 1 y dice que ese uno es una vez uso 1 y ese 2 es dos veces uso 2. Este es uso 1 y este es uso 2. ¿Ok? Aquí dice si esos símbolos son ortogonales y lo son, porque de hecho las bases son ortogonales y los símbolos están sobre las bases. Eso claramente implica que son ortogonales. Polares sería, por ejemplo, que si este es S1, S2 estaría de este lado con cualquier amplitud. No tiene por qué ser exactamente -1, cualquier amplitud. Proporcionales sería, por ejemplo, que el símbolo S1 estuviera en la misma dirección y sentido que el otro símbolo. En este caso, no son proporcionales, no son polares, pero sí son ortogonales. La distancia mínima es la distancia entre ellos que define la fortaleza frente al ruido. Entonces, 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, nos da 2.236. Y aquí me describe las coordenadas. Eso significa que S1 es una vez
U sub 1, esto sería la base U sub 1, y S2 sería dos veces la base 2, U sub 2. ¿Ok? Seguimos avanzando y aquí podemos ver la señal en tiempo. Observe que es una sucesión aleatoria de pulsos tipo Manchester, y tipo entero. Por ejemplo, aquí, fíjense que aquí hay varios símbolos seguidos. Fíjense que este es un Manchester y después viene un pulso completo, este, tipo no retorno a cero. Y fíjense cómo se ensució la señal de acuerdo al parámetro que se puso al principio, es un ruido leve. Y fíjense que la señal detectada comparada con la señal original tiene errores. Y eso se va a reflejar aquí cuántos errores, por ejemplo, en la ráfaga que se simuló, hay 14 símbolos errados, con lo cual eso me genera un valor de probabilidad de error, que eso lo veremos después. Importante que ustedes sepan calcular la potencia de la señal, lo tienen que hacer de manera teórica, y la energía promedio. Arriba sacamos la energía de cada símbolo, la promedio es cada energía por la probabilidad de ese símbolo, y eso da exactamente este valor. ¿Ok? Vamos a ver ahora la representación en frecuencia y este ejemplo es muy bueno para que se cuiden de que no todo lo que se ve es todo lo que es, ¿no? Fíjense que yo voy a tener que hacer, como yo sé lo que da, si hay un pulso Manchester, hay que buscar una especie de sin cuadrado por seno cuadrado y digamos, eh, va- lo que pasa es que aquí las deltas que aparecen son muy grandes y entonces tengo que irme en la base. Mira, voy a hacer un zoom muy bajito, muy bajito. Miren dónde estoy haciendo el zoom. Y ahí ya se empieza a notar que hay una forma, extraña. Vamos a seguir haciendo zoom, que recuerda la densidad espectral de un pulso Manchester que está presente, ¿no? Pero además hay unas deltas que también hay que saber explicar. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que cada múltiplo impar de f bit aparece en delta y eso es propio de las transmisiones unipolares. Y usted dirá, profesora, discúlpeme, lo que usted está simulando allí no es unipolar, es cierto. Pero para la DEP, uno descompone la señal, voy a aprovechar la gráfica de la señal en tiempo, aquí. Fíjense, yo descompongo esta señal en la suma de dos señales ortogonales. Una que tiene símbolos tipo no retorno a cero y ceros, que aquí está el otro símbolo, entonces aquí tendríamos cero y así sucesivamente. Es decir, voy a descomponerlo en pulso no retorno a cero con ceros, eso sería una transmisión unipolar, y la otra sería pulso Manchester cero. Esas dos señales sumadas me darían esa que está allí y la densidad espectral, como son ortogonales, se suman. Entonces, la dep de una señal unipolar, ustedes saben que tiene una delta en el origen. Y la dep, en el caso de la señal retorno a cero, como hay transiciones de medio T-bit, se comporta parecido a un retorno a cero polar, perdón, un retorno a cero unipolar. Y eso es lo que le da justificación a esa densidad espectral media extraña. ¿Ok? Entonces recuerden siempre de buscar hacer zoom, porque no es lógico que una señal aleatoria tenga una dep que tiene puras deltas. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, bueno, esta parte no la vamos a tocar para nada porque eso es la unidad 2. ¿Ok? Lo que queremos aquí es que usted comience a comprender el procedimiento de ortogonalización Gram-Schmidt y simultáneamente sea capaz de generar una señal en el simulador. Vamos ahora a ir atrás y la vamos a ingresar al sistema de simulación de otra manera. Vamos a describir las bases. La base uno va a ser un pulso, como ya sabemos cuáles son, va a ser un pulso no retorno a cero de amplitud uno, ¿ok? De amplitud uno. Y ok, él calcula las amplitudes de la base. Y la otra va a ser tipo Manchester. Entonces aquí verificamos que esté la F-bit en uno, como está, y ahora vamos a representar los símbolos. Los símbolos son una vez U sub 1, el símbolo uno es una vez U sub 1, y el símbolo 2 es dos veces U sub 2. Entonces estamos listos para simular. Fíjense que son las dos formas, que son lo que se le pide en la tarea 1. ¿Ok? Así que esperemos que esté lista la simulación cuando cambie esto de color.
Y empezamos a ver lo mismo. Fíjense, aquí están los símbolos, las bases, es el mismo ejercicio, solamente que introduje los datos de una manera distinta. Las energías, la, la constelación son ortogonales, no son polares, no son proporcionales. La distancia mínima es la misma, que es raíz de 5. Las coordenadas son, S1 es 1 U sub 1 y S2 es 2 U sub 2. Aquí tenemos nuevamente la señal en tiempo, que no va a dar idéntica a la anterior porque eso es aleatorio. Y fíjense que en este caso se detectan como menos errores, ¿no? Fíjense que hay un error en el primer símbolo, que es un pulso Manchester, y en los otros no se nota un error. Y eso es gracias a- a la cantidad de ruido que se agregó en el canal. ¿Ok? Entonces tenemos otra vez la DET y volvemos a tener la misma circunstancia. Ya estamos como más entrenados y vamos a hacer, escogemos en la lupa, vamos a hacer un zoom aquí. Todavía no es suficiente, vamos a hacer otro zoom y ella empieza a aparecer, ¿no? ¿Ve? Ya se nota el sin cuadrado por seno cuadrado propio de la densidad espectral Manchester. Bueno, básicamente esto es todo. Yo quería hacer este corto video para mostrarles, o sea, que ya vayan como enterados de la situación. ¿Ok? Vamos a minimizar esto y vamos a ampliar esto que está aquí para cerrar la sesión.